¿A usted? ¿Quién es usted? No, López. No, López, me dijeron que usted ya no estaba. Es que hay otro Juan que es ya no siguió. No sé, creo que me confundieron. Sí, porque la verdad no lo eliminé de la lista, aunque sí estoy viendo que entrega tareas. No lo eliminé de la lista porque sigue apareciendo en la plataforma. Entonces, para colocar el punteo, lo dejo. No, López Juan Alexandro. ¿Así está bien? Sí. Bueno. Ingeniera, disculpe. ¿Me manda? El compañero mexicano ya resolvió el problema y está en la sala de espera. No sé si lo podría aceptar. Gracias, Wendy. El día de hoy vamos a entrar de lleno a lo que es el cultivo del aguacate. Fíjense que para hacer un poquito de recordatorio de lo que nosotros hemos hablado, ustedes me podrían recordar cuánto es el ciclo de vida de los frutales. Recordemos que era ciclo de vida, ¿verdad? Desde que nosotros lo sembramos hasta que él ya deja de producir. ¿Cuánto era, Alejandro Molina? En algunas especies creo que habíamos dicho alrededor de 20, 40 años. Muy bien, alrededor de 20, 40 años. Fíjense que para el cultivo de aguacate y en la mayoría de los frutales, cuando ustedes les pregunten, mire, si yo siembro este frutal hoy, ¿cuándo me va a dar fruto? Déjenme decirles que los ensayos, les digo ensayos de floración, porque inicia con poquito, ¿verdad? Empiezan a los 3 años. Algunos frutales van a empezar a los 2 años, hablando de manera general, ¿verdad? De los frutales. Si a ustedes les preguntan, ¿cuándo el frutal me va a dar? Empieza sus ensayos a los 3 años. Algunos empiezan a los 2 años. Cuando les digo algunos, ¿de qué va a depender? Fíjese que de lo que más depende, y lo he visto, es que tengamos cultivos arriba de 1,500 metros sobre el nivel del mar y tengamos un 5% de lo que es un 5% de lo que es materia orgánica. Entonces, esto es lo que a nosotros nos podría hacer que un frutal nos empiece a dar unas prácticas de frutos a los 2 años. Les digo prácticas de frutos porque del 100% de la floración, ustedes lo que van a poder ver es un 30% de floración. ¿Se recuerdan que cuando nosotros vimos lo que era el tipo de polinizaciones que tenemos, hay una que nos puede dar la opción de producir todo el año, ¿verdad? Nosotros solo vimos 2, de hecho 2 son las que hay en el campo. Pero ¿cuál es la que nos ayuda a que haya flor todo el año? Que nosotros podríamos decir, mire, los frutales que presentan floración partenocárpica o floración hermafrodita, son los que producen frutos todo el año. ¿Con cuál de los dos frutales nosotros podemos decir, mire, ese tipo de frutal le va a producir frutos todo el año? ¿De qué va a depender? Del manejo que nosotros le demos. Ian Moya, ¿cuáles son? Ian, mencioné bien su nombre, Ian Ollano, ¿cómo le dicen? Ian, ajá. ¿Cuáles son? déjeme revisar. Solo le di 2 opciones, ¿verdad, Ian? Sí. La que usted, solo le di 2 opciones, entonces yo le pregunté, ¿cuáles van a ser los frutales que pueden darnos capacidad de dar fruto todo el año? ¿Los que tienen floración partenocárpica o hermafrodita? Esa fue la pregunta, entonces usted solo tiene que escoger una. ¿Los partenocárpicos? ¿Por qué la partenocárpica, Ian? Porque lo que usted no piense. dependen de la polinización. ¿Por qué? No dependen de la polinización. Porque no dependen de una polinización cruzada, ¿verdad? Sí, fíjese que la partenocárpica, como el caso de los cítricos, nos puede producir floración todo el año. Entonces, este es un dato que a usted le sirve para saber, mire, esta puede dar, porque muchas veces no da por manejo, ¿verdad?
Entonces usted no puede seguir dando frutos porque no tiene un buen manejo. Este manejo especialmente de riego y fertilización es lo que más nos promueve una buena floración, y la floración pues nos va a traer fruto. Emanuel Misa, Emanuel, ¿me puede decir qué les estaba hablando antes de hacerle la pregunta? Ahí está. Manuel, Sobre... Sí, dígame. Sobre los ensayos de las floraciones y dónde usted los había visto, que es 1500 metros sobre el nivel del mar con un 5% de materia orgánica y el porcentaje de floración que puede dar. Muy bien, de floración que puede dar. Entonces, cuando ustedes les pregunten, Estuardo Mérida, ¿cuándo es que va a empezar a ensayar el fruto? ¿Cuándo voy a recibir un fruto de este frutal? ¿Qué es lo que usted va a contestar? Si está sobre los 1500 metros sobre el mar y tiene un 5% de materia orgánica, va a empezar a dar frutos a los 2 años, si no hasta los 3 años. Muy bien, si no hasta los 3 años. Eso es para todos los frutales. Entonces hoy vamos a entrar a ver lo que es el cultivo de aguacate. Fíjese que el cultivo de aguacate empieza sus ensayos a los 3 años. En un momento les voy a proyectar una diapositiva. Permítanme un momento. ¿Me pueden, por favor, confirmar que están viendo la diapositiva? Sí, ingeniera. Buenísimo, gracias. Fíjense que lo que están viendo, que es el cultivo de aguacate. Quiero que sepan que cuando nosotros tenemos aquí algo muy característico del cultivo, fíjense que cuando él va cambiando de coloración, de una coloración verde, como la logran ver en la diapositiva, a una coloración más oscura, les voy a decir oscura, aunque el nombre correcto es pardo, entonces a una coloración más oscura. Solamente en aguacate se utiliza el término embero, ¿verdad? Que es el paso de una coloración a otra. Entonces, cuando ustedes vean una coloración como la que están viendo ahorita en la diapositiva y luego vaya a cambiar a otro tipo de coloración, eso se llama embero en el aguacate, ¿verdad? Y esto es bien visto en el aguacate Hass. Nosotros en los aguacates, en el cultivo de aguacate, por excelencia, el que está mejor posicionado en el mercado es el aguacate Hass, pero el aguacate Hass, como el que tenemos nosotros en la escuela, fíjense que está mejor posicionado por la grasa que tiene la pulpa. Esta grasa que tiene la pulpa se vende muy bien en el mercado y esta grasa técnicamente se llama porcentaje de extracto etéreo. Cuando ustedes quieran referirse a grasa, técnicamente es extracto etéreo. Esto lo vamos a ver en diferentes cultivos, pero hablemos ahorita del aguacate. En generalidades con el cultivo del aguacate, fíjese que tiene 2 tipos de floración muy característica. Esto que están viendo al lado izquierdo, viendo la pantalla, que es la floración, el cultivo de aguacate tiene 2 tipos. Una llamada loca, que se da en los meses de agosto, y una llamada normal, que se da en los meses de diciembre. Entonces, si nosotros tenemos 2 floraciones en diferentes épocas, quiere decir que vamos a tener 2 cosechas, ¿verdad? Nosotros vamos a tener una cosecha de flor a fruto para lo que es el cultivo de aguacate, es de 4 a 5 meses. ¿De qué va a depender, Diego Martínez? ¿De que sea 4 o que sea 5? ¿Qué cree usted? ¿Por qué 4? ¿Por qué 5? La temperatura del clima. Muy bien. ¿Qué otro factor? Sí, la temperatura nos influye. Los metros sobre el nivel del mar. Totalmente, ¿verdad? Los metros sobre el nivel del mar. Entonces, usted puede llegar a tener en el cultivo de aguacate para Guatemala, para que ustedes sepan que es para Guatemala, 2 cosechas en el año.
Entonces, una cosecha que la va a tener de la floración loca y otra cosecha de la floración normal, que normalmente va a ser la segunda quincena de noviembre, principios de diciembre. Ahí es cuando empieza la normal. Entonces, si yo a ustedes les digo que de flor a fruto, ¿verdad? De flor a fruto, ¿cuántos meses fueron los que les dije? 4 a 5. De 4 a 5 meses quiere decir que la cosecha de la loca, de la floración loca, ¿cuándo la vamos a estar recibiendo? La segunda quincena de noviembre. La segunda quincena de noviembre, si es 4 más 4, hasta en diciembre, ¿no? Si fuera de 4 meses, Diego, ¿verdad? ¿Estamos bien? Si fuera de 4 meses, que se va a llevar de tiempo de flor a fruto. Ah, pero miren, fíjense que lo que les dijeron en la escuela era mentira, porque aquí empieza la floración y yo puedo cosechar la floración loca y yo puedo cosechar hasta en enero. Claro que sí se puede pasar, únicamente de qué va a depender. Fíjense que entre más altura, más tiempo que se lleva de flor a fruto. Entre mayor altura, más tiempo de flor a fruto. Esto es para todos los frutales. Entonces, ahorita para usted viene otro término importante. En todos los frutales a usted le va a interesar cuánto tiempo se lleva de flor a fruto. ¿Cuántas floraciones tiene en el año? ¿Cómo puedo promover una floración? Porque si no tengo flor, no tengo fruto. Y entonces esta floración es relevante en aplicaciones de fertilizante. ¿Y qué fertilización nosotros podríamos recomendar? ¿Qué fertilización podríamos recomendar, Diego Josué? Yo le quiero decir, mire, ¿qué puedo yo aplicar para promover la floración? Para floración puede ser... Puede ser o es Diego. ¿Boro? Boro. Entonces ustedes no duden en recomendar boro. ¿Lo aplico al suelo o lo aplico foliar, Diego? Debe ser foliar. Debe ser foliar, ¿verdad? Entonces nosotros podemos promover, fortalecer en materia orgánica estos frutales y el cultivo de aguacate entre, bueno, no solo para él, en la mayoría de los frutales, a mayor altura, mayor tiempo de floración. Entonces, si nosotros decimos que yo me llevo de 4, 5 hasta 6 meses de flor a fruto y la floración inició en el mes, en el caso de aguacate, en el mes de agosto, entonces usted cuenta 5 o 6 meses más y ahí es cuando va a estar cosechando. ¿Para qué le va a servir esto? Para proyectar la cosecha en lo que es el mercado de exportación o mercado local. Usted ya tiene que tener vendida esa cosecha para cuando esos meses lleguen. ¿Estamos bien ahí? ¿Estamos bien ahí? ¿Me podría decir, por favor, Josué Fernando? No está. Dulce María. Dulce María. Sí, mira. ¿Qué ha aprendido hasta el momento? Hasta el momento que Lo que usted haya aprendido. Acerca del cultivo del aguacate, aprendí que en las fechas de floraciones, el embero, la variedad prácticamente del aguacate que está mejor posicionada en el mercado y los tipos de floración que tiene el aguacate, el tiempo de flor a fruto y que entre mayor altura de los metros sobre el nivel del mar se lleva más tiempo de flor a fruto y la importancia también de conocer todos estos factores. Excelente, buenísimo. Fíjese que el aguacate, sí, y se recuerdan cómo se llama la grasa contenida en el aguacate, técnicamente hablando, ¿verdad? Sería el extracto etéreo. Extracto etéreo, y así es como nos referimos a este tipo de grasa en los frutales, los que presenten, ¿verdad? En el caso de aguacate, pues presenta un porcentaje elevado de extracto etéreo y esto es lo que le ayuda a posicionarse muy bien en el mercado, porque es el número 1 en concentración de grasa. Fíjese que este aguacate existe desde México, Colombia, Perú, ¿verdad? Pero existen 3 tipos de raza.
estas razas a nosotros nos sirven para la mejor ubicación. Y déjenme decirle que tenemos una raza guatemalteca, una antillana y una mexicana. Existe una raza costarricense, pero fíjense que eso está en tela de duda todavía. Pero las que hoy usted va a encontrar en la literatura, nosotros como Guatemala nos encontramos ahí. Y ya pues ella tiene características muy específicas. Fíjese que esta guatemalteca, si se habla de las razas, ¿verdad? Son aquellos árboles criollos, ¿verdad? Que no están mejorados genéticamente. Tienen que saber que el árbol en sí del aguacate es sensible al frío. Se puede sembrar, ustedes saben que los frutales se pueden sembrar en todas partes, que nunca se les olvide eso, pero hay otro término que es el nicho ecológico, y el nicho ecológico le dice dónde produce más, ¿verdad? Que es lo que hemos venido viendo en clases anteriores, dónde produce más este frutal. Y para el caso muy particular del aguacate, su nicho ecológico son 1.400 metros sobre el nivel del mar, pero tengamos mucho cuidado con el frío. Y si hablamos de frío, si yo le digo, mire, el frío la quema, entonces quisiera que mi Kulash me dijera a cuántos metros sobre el nivel del mar estamos cuando estamos hablando de un clima frío. Mi Kulash. ¿Mi Kulash no está? De 1.300 a más. 2.300. 2.300. Sí, muchas gracias. De 2.300 a más, ¿verdad? Si ustedes están a una altura de 2.300 a más y le dicen, mira, ¿me aconsejas sembrar aguacate? Déjenme decirles que sí, porque la concentración de extracto etéreo va a ser excelente, ¿verdad? Pero van a tener el problema de quema en el fruto por el frío. El fruto se quema. Y entonces, en ese espacio del proceso de envero en el aguacate, miren mi Kulash, ¿qué es eso de envero usted? Es un paso de una coloración a otra, como el del verde al pardo en el aguacate. Muy bien. Ajá, entonces fíjese que en este paso de envero, él lo procesa más rápidamente y usted lo va a ver de una coloración negra. Entonces, para que sepa que sí se da en el frío, claro que sí, aumentando el porcentaje de extracto etéreo, pero no lo recomiende por esto que sufre, ¿verdad? Lo vamos a tener ahí, que es prudente para que lo tengamos presente, que es muy sensible al frío. Fíjense que la mexicana, cuando hablamos de razas mexicanas, usted va a ver aquí en Guatemala que sí hay algunas razas mexicanas en aguacate. ¿Y cuál es lo característico? El olor a anís en las hojas. Y la maduración de la raza mexicana, fíjese que es de 6 a 8 meses. Es la floración, ¿verdad? También tenemos la otra raza que les dije que era la antillana. Esta no tiene resistencia al frío, realmente se muere. Y hay una discusión con lo que es el aguacate Hass. Fíjese que el origen de Rudolf, en realidad se llama aguacate Hass porque Rudolf Hass, ¿verdad? Se llevó el material de México y Guatemala en 1940 y también él hizo cruces. Y entonces, cuando vieron los porcentajes de sus genes en el aguacate, el 90% de los genes era raza guatemalteca y el 10% mexicano. Lo que hoy conocemos como aguacate mexicano, que es el Hass, realmente es guatemalteco, tiene el 90% de lo que son genes guatemaltecos. Pero ¿qué pasa? Fíjense que México patentiza rápidamente todo. Ellos saben cómo funciona este tipo de mercado, patentiza rápidamente todo y se dio cuenta que podía exportar en grandes cantidades y ellos nos superan 4 veces más en terrenos sembrados con el aguacate. Entonces patentizó al aguacate Hass como propio, pero el 90% de los genes es raza guatemalteca y se encontró en Alta Verapaz, lo encontró este genetista. Entonces vino a hacer los cruces y pues el 90%, como les decía,
son genes guatemaltecos, ¿verdad? Por lo que Hass genéticamente es guatemalteco. Esto no lo reconoce. Muchas veces los países siempre se refieren a él como aguacate mexicano, pero déjenme decirles algo, el mayor porcentaje de extracto etéreo, que es lo que lo coloca él en el mercado, es el que lo conseguimos nosotros los guatemaltecos, y nada más porque está en su nicho ecológico, hablando de país, ¿verdad? El país de Guatemala es su origen, y por eso es que la amplitud de adaptación que tiene aguacate Hass para Guatemala, porque les puedo decir que el aguacate Hass usted lo puede empezar a sembrar y lo va a ver desde 650 metros con un porcentaje de extracto etéreo admisible para la exportación, y lo podemos ver en alturas de 2.100 metros con un porcentaje de extracto etéreo como que estuviéramos a 2.600 metros sobre el nivel del mar. Y esto nos da una buena posición en los mercados extranjeros. Cuando el mercado extranjero conoce el aguacate Hass que producimos nosotros, prefiere el aguacate guatemalteco, ¿verdad? El aguacate Hass guatemalteco que el mexicano. Esto no es nada más porque la adaptación del Hass, como es guatemalteco, pues es más amplia, y las concentraciones de extracto etéreo las logramos nosotros en alturas que México no puede lograr. Yo me detengo en este momento para saber si lo que les estoy diciendo sí se entendió, si lo sabían, y más que todo me gustaría saber qué piensan, ¿verdad? Roberto Antonio Morales Escobar, ¿qué piensa usted de lo que les estoy contando? Roberto, ¿no está? Sí, ingeniera, aquí estoy. Pues no, interesante el saber que en sí el aguacate Hass es prácticamente guatemalteco, pero gracias a la viveza de los mexicanos no se nos fue atribuido el logro de tener esa especie. Y también el saber todo el proceso que lleva el aguacate Hass para poder ser cosechado, sembrado y tener una buena floración, y la grasa, que sería el extracto etéreo, que creo que es lo más importante para un aguacate. Muchas gracias. Entonces, hoy ustedes como peritos agrónomos saben que cuando escuchen aguacate Hass, genéticamente el 90% es guatemalteco, 10% es criollo, y déjenme decirles que los mexicanos tienen cosas buenísimas, y una es el manejo. Ellos lo manejan mejor que nosotros, que si lo manejáramos igual como ellos lo hacen, nosotros podríamos llegar a mejores producciones. Pero esto es porque todos los empresarios reciben ayudas del gobierno, capacitaciones constantes para poder producir más, y ellos son los que más se promueven con el turismo para la visita de aguacate. Nosotros, por mucha falta de ayuda, especialmente económica, inversiones para el aguacate, no hemos hecho esto, pero lo que está bien reconocido es que tenemos mejor amplitud en metros sobre el nivel del mar para la correcta ubicación, logrando un alto porcentaje de extracto etéreo, lo cual es bien ubicado en el mercado. Eso es lo que quisiera que nunca olvidaran, y lo van a ver cuando ustedes estén en tercer año, ¿verdad? Ya vamos a ver estas cosas más específicas. También quiero que recuerden que las razas mexicanas de flora fruto es de 6 a 8 meses, ¿verdad? Eso es lo que tienen las razas mexicanas, y que el tiempo de flora fruto va a depender en cuántos metros sobre el nivel del mar nosotros nos encontremos. Entonces, usted va a manejar un rango de 4 a 6 meses de flora fruto, y lo primero que le va a decir su punto de partida es a cuántos metros sobre el nivel del mar estoy. Si usted aprendió esto el día de hoy, pues eso es muy, muy bueno, y quisiera saber si tienen algunas dudas con respecto a lo que les hablé. Ingeniera, yo tengo una pregunta. ¿Qué es lo que hace el extracto etéreo que sea más deseable? Bueno, fíjese que tiene de fondo grasa, la grasa es rica, ¿verdad? Esa grasita es dulce en el aguacate, y este dulzor
es lo que nos da mejor posicionamiento en el mercado. Gracias. ¿Alguien que tenga alguna otra duda? Si no tienen duda, en este momento se les va a habilitar en la plataforma la tarea para que por favor procedan a realizarla. Estoy bien, ingeniera. Nos vemos. Feliz día, ingeniera. Adiós. Feliz día, ingeniera. Feliz día, ingeniero. Adiós. Feliz día. Feliz día, ingeniero.